El amor no se va de golpe. No desaparece como una luz que se apaga de repente ni muere en un solo día. El amor se cansa. Y esta idea, aunque simple, incomoda porque rompe con una de las creencias más arraigadas que tenemos, que cuando alguien se va es porque dejó de amar. La realidad, respaldada por la psicología, la neurociencia y la experiencia humana, es mucho más compleja. El amor no suele terminar por falta de sentimiento, sino por exceso de desgaste. Piensa por un momento en las veces que explicaste cómo te sentías y no fuiste escuchado, en las ocasiones en las que cediste para evitar una discusión, en cada silencio que guardaste para no parecer exagerado. Cada uno de esos actos, aunque parezcan pequeños, consume energía emocional. El cerebro humano no está diseñado para sostener vínculos que generan dolor constante. Desde la biología evolutiva, el cerebro busca protegerse, se acerca a lo que da calma y se aleja de lo que genera tensión. Amar no debería sentirse como una batalla diaria, pero cuando lo es, algo empieza a romperse lentamente por dentro. Desde la neurociencia sabemos que el enamoramiento inicial está impulsado por dopamina, oxitocina y noradrenalina. Es una fase intensa, adictiva, casi eufórica. Pero esa química no es permanente. Los estudios coinciden en que dura entre 6 meses y 2 años. Después, el amor deja de sostenerse solo con emoción y pasa a depender de conductas, acuerdos, respeto y reciprocidad. Aquí es donde muchas relaciones fracasan, no porque el amor haya desaparecido, sino porque nadie enseñó qué hacer cuando la química deja de ser suficiente. Tal vez te pasó, o tal vez le pasó a alguien que amaste, seguir queriendo, pero sentirse agotado. Esto tiene nombre en psicología, fatiga relacional. Ocurre cuando una persona siente que da más de lo que recibe, cuando siente que su esfuerzo no tiene eco, cuando el vínculo se convierte en una fuente constante de frustración. El cansancio emocional no se anuncia, no grita, no amenaza. Simplemente se acumula hasta que un día ya no queda energía para seguir intentando. Aquí quiero que hagas una pausa y seas honesto contigo. ¿Alguna vez sentiste que amabas, pero estabas cansado? Si esta reflexión te está resonando, te invito a que apoyes este contenido con un like y te suscribas, porque entender el amor desde un lugar real y no idealizado puede cambiar la forma en que te relacionas para siempre. Uno de los grandes enemigos del amor es la frase "yo soy así". Desde la psicología conductual, esa frase no representa identidad, sino resistencia al cambio. Amar implica adaptarse, no perderse, pero sí corregir patrones dañinos. Cuando una persona se niega a cambiar conductas que lastiman, pero exige ser aceptada tal como es, la relación se vuelve desequilibrada. El otro empieza a cargar con todo el peso emocional, y ningún vínculo sobrevive mucho tiempo a una carga así. El cerebro no se vincula con promesas. Esto es clave. A nivel neurológico, el apego se construye a partir de patrones repetidos, no de palabras. Decir voy a cambiar sin acciones consistentes genera disonancia cognitiva, una tensión interna que desgasta más que una discusión abierta. Por eso hay relaciones que se rompen incluso cuando todavía hay cariño, porque la mente ya no cree, ya no confía, ya no espera. Aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar: alguien puede amarte y aún así decidir irse. Desde la teoría del apego, especialmente en personas con apego seguro, el amor no justifica sacrificar la salud mental. No se van porque no les importes, se van porque permanecer les cuesta demasiado. El amor no debería doler de forma constante, y cuando lo hace, el cuerpo y la mente piden salida. Cuando alguien se va cansado, rogar no revive el amor. De hecho, ocurre lo contrario. Neurológicamente, la insistencia activa rechazo, la presión activa huida. El cerebro asocia a esa persona con estrés. Por eso muchas veces, cuando alguien suelta y deja de insistir, el otro vuelve a acercarse. No es magia ni manipulación, es que desaparece la carga emocional. Esto no significa que siempre haya regreso,
pero explica por qué el control y la desesperación nunca funcionan. Es importante diferenciar amor de dependencia emocional. La dependencia nace del miedo a estar solo, de la necesidad de validación, de la sensación de que sin el otro no eres suficiente. El amor sano nace de la elección, no de la necesidad. Muchas personas no pierden amor cuando una relación termina, pierden control, pierden seguridad, pierden una parte de su identidad. Y eso duele profundamente, pero no es lo mismo que amar. ¿Se puede recuperar un amor cansado? A veces sí, a veces no. La ciencia y la experiencia coinciden en algo, solo es posible si ambos reconocen el desgaste y están dispuestos a cambiar conductas, no solo intenciones. Si el cansancio se convierte en indiferencia, el vínculo suele llegar a un punto de no retorno. La indiferencia es más peligrosa que el conflicto, porque indica que ya no hay energía emocional invertida. Más allá de recuperar a alguien, la verdadera pregunta es ¿qué haces tú con lo aprendido? Amar no es aguantar, no es perderse, no es adaptarse hasta desaparecer. Amar es cuidar, pero también cuidarse. Es poner límites antes de agotarse, comunicar antes de explotar y observar acciones más que palabras. Si esta reflexión te está ayudando a entender relaciones pasadas o presentes, suscribirte a este espacio es una forma de seguir construyendo relaciones más sanas y conscientes. Tal vez alguien se fue de tu vida y aún duele. Tal vez fuiste tú quien se cansó y decidió irse. En ambos casos, no siempre se trata de falta de amor. A veces se trata de falta de cuidado. El amor no se va. El amor se cansa cuando no se escucha, cuando no se respeta y cuando se convierte en supervivencia en lugar de elección. El cansancio en el amor no siempre se nota desde fuera. Muchas veces la relación sigue funcionando en apariencia, hay mensajes, hay rutina, hay presencia. Pero por dentro algo ya no está igual. La risa se vuelve más breve, el interés más mecánico, el silencio más frecuente. No es que el amor haya muerto, es que está agotado de sostener lo que no cambia. La psicología explica que el ser humano tiene una capacidad limitada para tolerar la frustración emocional. Cuando una necesidad básica, ser escuchado, valorado, respetado, no se satisface durante mucho tiempo, el cerebro entra en un modo de protección. Empieza a desconectarse poco a poco. No de golpe, no con drama, sino con una distancia interna que primero se siente como cansancio y luego como desapego. Por eso muchas rupturas sorprenden a quien no quiso ver las señales. Porque el final no empezó el día que alguien se fue, empezó mucho antes, el día que dejó de sentirse en casa. Hay personas que aman desde el esfuerzo constante, desde la sobreentrega, desde la idea de que si dan más, algún día serán correspondidas igual. Pero el amor no funciona como una balanza donde el sacrificio garantiza reciprocidad. De hecho, la neurociencia afectiva muestra que cuando una persona se acostumbra a recibir sin dar, su cerebro normaliza ese desequilibrio. No lo ve como un problema, lo ve como la norma. Y quien da, al no recibir, comienza a vaciarse. Aquí aparece una verdad incómoda, amar de más también cansa. No porque amar sea malo, sino porque cuando no hay límites, el amor deja de ser un encuentro y se convierte en desgaste. Muchas personas no se cansan del otro, se cansan de no ser prioridad, de no ser vistos, de sentirse opcionales en una relación que para ellos lo era todo. Detrás de muchas despedidas silenciosas hay intentos no reconocidos. Conversaciones que se repitieron. Emociones que se minimizaron. Necesidades que se llamaron exageraciones. Cada vez que alguien escucha no es para tanto cuando algo sí lo es, aprende a callar un poco más. Y el silencio sostenido es uno de los mayores enemigos del vínculo. No porque no haya palabras, sino porque ya no hay esperanza de ser entendido. Desde la teoría del apego, cuando una persona deja de sentirse segura emocionalmente, su sistema interno entra en alerta. Algunos reaccionan persiguiendo, explicando más, intentando salvar el vínculo a toda costa.
Otros reaccionan retirándose, cerrándose, preparando la salida emocional mucho antes de irse físicamente. Ninguna de las dos respuestas nace del desamor, nacen del miedo y del cansancio. El cansancio en el amor no siempre se nota desde fuera. Muchas veces la relación sigue funcionando en apariencia, hay mensajes, hay rutina, hay presencia. Pero por dentro algo ya no está igual. La risa se vuelve más breve, el interés más mecánico, el silencio más frecuente. No es que el amor haya muerto, es que está agotado de sostener lo que no cambia. La psicología explica que el ser humano tiene una capacidad limitada para tolerar la frustración emocional. Cuando una necesidad básica, ser escuchado, valorado, respetado, no se satisface durante mucho tiempo, el cerebro entra en un modo de protección. Empieza a desconectarse poco a poco. No de golpe, no con drama, sino con una distancia interna que primero se siente como cansancio y luego como desapego. Por eso muchas rupturas sorprenden a quien no quiso ver las señales. Porque el final no empezó el día que alguien se fue, empezó mucho antes, el día que dejó de sentirse en casa. Hay personas que aman desde el esfuerzo constante, desde la sobreentrega, desde la idea de que si dan más, algún día serán correspondidas igual. Pero el amor no funciona como una balanza donde el sacrificio garantiza reciprocidad. De hecho, la neurociencia afectiva muestra que cuando una persona se acostumbra a recibir sin dar, su cerebro normaliza ese desequilibrio. No lo ve como un problema, lo ve como la norma. Y quien da, al no recibir, comienza a vaciarse. Aquí aparece una verdad incómoda, amar de más también cansa. No porque amar sea malo, sino porque cuando no hay límites, el amor deja de ser un encuentro y se convierte en desgaste. Muchas personas no se cansan del otro, se cansan de no ser prioridad, de no ser vistos, de sentirse opcionales en una relación que para ellos lo era todo. Detrás de muchas despedidas silenciosas hay intentos no reconocidos. Conversaciones que se repitieron. Emociones que se minimizaron. Necesidades que se llamaron exageraciones. Cada vez que alguien escucha no es para tanto cuando algo sí lo es, aprende a callar un poco más. Y el silencio sostenido es uno de los mayores enemigos del vínculo. No porque no haya palabras, sino porque ya no hay esperanza de ser entendido. Desde la teoría del apego, cuando una persona deja de sentirse segura emocionalmente, su sistema interno entra en alerta. Algunos reaccionan persiguiendo, explicando más, intentando salvar el vínculo a toda costa. Otros reaccionan retirándose, cerrándose, preparando la salida emocional mucho antes de irse físicamente. Ninguna de las dos respuestas nace del desamor, nacen del miedo y del cansancio. Sanar después de un amor cansado no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando deja de gobernarte. La mayoría de las personas cree que sanar es olvidar, dejar de sentir o superar rápido, pero desde la psicología eso es un mito peligroso. El cerebro no sana evitando, sana procesando. Cada vínculo significativo deja una huella neuronal, y pretender que no existió es negar una parte de tu historia emocional. No se trata de borrar a alguien de tu memoria, sino de cambiar el lugar que ocupa dentro de ti. Después de una relación que terminó por cansancio emocional, el sistema nervioso suele quedar en estado de alerta. Esto se llama hipervigilancia afectiva. Te vuelves más sensible a los silencios, a los cambios de tono, a las señales ambiguas. No porque seas débil, sino porque tu mente aprendió que amar puede doler lentamente. El cuerpo recuerda antes que la razón. Por eso sanar no es solo una decisión mental, es un proceso físico y emocional. El primer paso real para sanar es aceptar el cansancio que hubo, incluso si duele reconocerlo. Muchas personas intentan reconstruir la historia para no sentir culpa, se convencen de que el otro fue el problema absoluto o de que ellos no hicieron nada mal. Pero la sanación profunda empieza cuando puedes ver el vínculo con honestidad emocional. No para castigarte, sino para entenderte. ¿Dónde te callaste?
¿Dónde te quedaste más de lo que debías? ¿Dónde esperaste cambios que nunca llegaron? Estas preguntas no buscan reproche, buscan conciencia. Desde la neurociencia, cuando una relación termina, el cerebro atraviesa un proceso similar al duelo físico. Se activan las mismas áreas que procesan el dolor. Por eso no basta con echarle ganas. Necesitas tiempo, repetición y nuevos estímulos emocionales seguros. Dormir mejor, moverte, escribir lo que sientes, hablarlo en voz alta. No es autoayuda barata, es regulación del sistema nervioso. El cuerpo necesita volver a sentirse a salvo sin esa persona. Sanar también implica soltar la fantasía. No solo a la persona, sino a lo que creíste que podía ser. Muchas veces no extrañas lo que fue, sino lo que esperabas que algún día fuera. Y esa expectativa no cumplida duele más que la pérdida real. Aceptar que alguien no pudo amarte como necesitabas no significa que no valieras, significa que ese vínculo tenía límites que no dependían solo de ti. Si este punto te está resonando, si sientes que estás entendiendo cosas que antes solo dolían sin explicación, te invito a que le des like a este video y te suscribas. Ahora bien, una de las preguntas más comunes después de un amor cansado es, ¿por qué a veces vuelve quien se fue? Y aquí es importante dejar algo claro desde el inicio, que alguien vuelva no siempre significa que haya sanado o que ahora sepa amar mejor. Desde la psicología del apego, muchas vueltas tienen más que ver con vacío que con amor. Cuando una relación termina, especialmente si fue intensa, el cerebro pierde una fuente constante de dopamina y oxitocina. Al principio hay alivio, sobre todo si el vínculo era desgastante. Pero con el tiempo aparece la nostalgia selectiva. El cerebro recuerda los momentos buenos y minimiza el dolor. Esto es un mecanismo de supervivencia, no una señal divina. Volver a escribir, volver a buscar, muchas veces es un intento de regular la soledad, no de construir algo nuevo. También ocurre que, al irte, rompiste un patrón. Dejaste de estar disponible, y lo que antes era seguro ahora se volvió incierto. Desde la psicología conductual, el ser humano suele valorar más lo que siente que puede perder. Por eso algunas personas regresan cuando ya no las buscas. No porque entendieron todo, sino porque el sistema emocional reaccionó a la ausencia. Aquí es donde entra una parte incómoda pero necesaria, no todo regreso es una oportunidad, algunos son una prueba. La pregunta clave no es volvió, sino qué cambió. Si el regreso no viene acompañado de cambios conductuales reales, límites claros y responsabilidad emocional, lo más probable es que el cansancio vuelva, más rápido y más profundo. El cerebro aprende, y la segunda decepción suele doler más que la primera. Aceptar o no un regreso requiere mucha honestidad contigo mismo. No con el miedo, no con la nostalgia, no con la ilusión, sino con tu bienestar emocional. Pregúntate si esa persona vuelve a sumar o solo a llenar un vacío temporal. El amor sano no regresa con excusas, regresa con hechos. Y aquí conectamos con el tercer punto, quizá el más importante, cómo volver a amar sin miedo después del desgaste. Porque después de un amor cansado, no solo se rompe el vínculo, también se rompe la confianza en uno mismo. Aparece la duda, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Y si doy demasiado otra vez? ¿Y si no sé elegir bien? Estas preguntas no significan que no estés listo para amar, significan que ahora eres más consciente. Volver a amar no implica olvidar lo aprendido, implica integrarlo. Desde la psicología, las personas que sanan de verdad no son las que se vuelven frías, sino las que aprenden a amar con límites. El miedo no se elimina ignorándolo, se reduce cuando te demuestras que puedes cuidarte incluso dentro de una relación. Una de las claves para amar de nuevo es diferenciar intensidad de profundidad. La intensidad quema rápido, la profundidad sostiene. Después del desgaste, muchas personas confunden tranquilidad con aburrimiento porque su sistema nervioso estaba acostumbrado al caos emocional. Aprender a amar de forma sana a veces se siente extraño al principio, porque no duele.
Y eso también requiere reeducación emocional. Volver a amar sin miedo también implica comunicar antes de acumular. El cansancio emocional no aparece de la nada, se construye en pequeños silencios. Decir lo que sientes a tiempo, poner límites claros, observar cómo la otra persona responde a tus necesidades, no te hace exigente, te hace responsable emocionalmente. Desde la neurociencia interpersonal, el amor seguro se construye cuando el cerebro asocia al otro con calma, coherencia y respeto. No con incertidumbre constante. Por eso, si una relación nueva te devuelve paz, no la sabotees pensando que algo falta. Tal vez lo que falta es drama, y eso no es una pérdida. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante, no estás roto por haberte cansado. No fallaste por irte ni por quedarte demasiado tiempo. Estás aprendiendo. El amor no siempre se transforma en pareja, a veces se transforma en versión más consciente de ti mismo. Si este contenido te está aportando claridad, dale like y suscríbete. No solo ayudas al canal, también te comprometes contigo a seguir entendiendo el amor desde un lugar más sano y real. Tal vez el amor vuelva a tu vida con otro rostro, otro ritmo, otra forma, y cuando eso pase, no será porque olvidaste el pasado, sino porque aprendiste a no repetirlo. Amar después del cansancio no es amar menos, es amar mejor. Con más conciencia, más límites y más respeto propio. Y si hoy no estás amando a nadie más que a ti, eso también cuenta. Porque antes de volver a amar a alguien, necesitas volver a sentirte en casa dentro de ti.